Si hay algo, hermano, que el pueblo de Dios debe de entender, nosotros como pueblo de Dios, como hijo de Dios, es que nosotros estamos para trabajar en la gloria, para la gloria de Dios y para honrar a Dios en todo momento. Nosotros no estamos para glorificarnos o quitarle la gloria de Dios, y mucho menos decir que Dios y yo, bueno, somos así y nos vamos a compartir el trabajo. No, usted y yo estamos solo y únicamente para obedecer a Dios y trabajar en la obra de Dios, únicamente. Lo demás Dios lo da. Incluso usted se para a trabajar y si Dios no está con usted, en vano es. Es así de sencillo. Nosotros no llevamos a Dios de la mano. Dios nos lleva a nosotros de la mano. Bíblicamente vamos a encontrar hombres y mujeres que trabajaron en la obra de Dios, fieles al Señor, pero que muchos de ellos se confiaron en esa, digamos, en que Dios era su gran amigo y podían hacer cualquier cosa. Moisés tuvo digamos, este resbalón en una de las actitudes que hizo, lo cual de una u otra manera ofendió a Dios. Cuando nosotros, debemos entender que Moisés no era cualquier persona, era amigo de Dios, era el que hablaba directamente con Dios. Eso no es así. O sea, era uno de los que se tuvo, digamos, el privilegio prácticamente de ver a Dios y de estar con él en su presencia, y que Dios lo consideraba así y se unía a él. Pero hermano, continuando, ¿verdad? Moisés tomó esa actitud y nosotros, hoy lo voy a invitar que vamos a abrir, tengan cuidado con lo que le voy a decir, vamos a estar en Éxodo y Deuteronomio. En esas dos voy a resumir Éxodo 17 del 1 al 6. Aquí vamos a ver cómo el pueblo de Israel le pide agua a Moisés. Agua. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sión por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y atercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, nuestros hijos y nuestro ganado? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, miren cómo él clama de manera humilde, de manera sincera, sin ningún tipo de ira, sin ningún tipo de enojo, comprendía al pueblo. Y dice: entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Hermano, él incluso dice, Señor, ¿qué puedo hacer con este pueblo? En cualquier momento me van a agarrar con piedras y me van a matar, ¿verdad? Pero él lo dice con amor. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. En este pasaje lo dice con mucho amor. Él va directamente al Señor y coloca la necesidad que tiene el pueblo delante de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpearás el río y ve. Con que golpeaste el río y ve. En el 6 específicamente es donde nos vamos a quedar. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña,
y saldrán de ellas agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por las rencillas de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Moisés era el líder de todo ese pueblo de Israel. Y él debía de dar respuesta al pueblo de Israel, debía de responderle lo que ellos estaban solicitando. Algo que hizo Moisés y que es lo más justo, incluso es algo que nosotros tenemos que aprender. Él fue delante del Padre y colocó al pueblo delante de Dios. Moisés sabía que el pueblo era injusto con él, pero sin embargo él fue al Padre y habló con él y el Señor le dijo qué era lo que tenía que hacer. Luego vemos que Moisés, permiso hermano, que Moisés se dirige hacia donde el Señor le dijo que tenía que hacer. Pero ¿qué le dice el Padre? Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. La vara representaba, hermano, confianza para Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés ya vio lo que el Señor había hecho anteriormente con esa vara. No, él entendió que sencillamente el que actuaba antes en el recorrido, en la huida de la esclavitud, el que actuaba era Dios a través de esa vara. Y lo utilizó a él como instrumento, ciertamente. Pero él sabía que el poder que había ahí no era de él y tampoco de la vara. Era sencillamente de Dios. Él entendió eso. Usted no puede entender que un vaso por ejemplo, este vaso tiene poder. No. El poder, Dios mismo utilizó ese instrumento de la vara para hacer los milagros que hizo. Eso él lo entendió. Eso lo que representaba era esa confianza que tenía Moisés para con Dios en ese momento. Moisés creyó lo que Dios le había dicho. He aquí que yo estaré delante de ti. Dios nunca abandonó al pueblo de Israel. Eso nosotros lo podemos leer, ya tenemos conocimiento de eso. Sabemos que Dios siempre estuvo protegiendo al pueblo de Israel. No importaba cuán egoísta, cuán, de mala actitud que era el pueblo de Moisés, cuán desobediente fue con Dios, cuán retador fue con Dios, pero Dios amaba a su pueblo y lo protegía. Siempre anduvo Dios con el pueblo de Israel. Dios nunca deja o desampara a sus hijos. Usted es hijo de Dios, Dios está con usted. Donde usted esté, allí está el Señor. Así como estaba con el pueblo de Israel, cuidando, protegiendo y dándole lo que ellos necesitaban en ese desierto, Dios en nuestras situaciones difíciles, en nuestros desiertos, allí está también el Señor con nosotros. El Señor no nos abandona. Eso era lo que hacía aquí con el pueblo de Israel, pero Israel nunca lo entendía. Dice, si Dios nunca hubiera estado parado sobre esa peña de Oré, el milagro del agua no hubiera ocurrido. ¿Por qué? Porque la gloria siempre es para Dios. La gloria no puede ser para el hombre. No porque Moisés dijo, bueno, yo voy a ir allá y con esta vara
le voy a dar a la piedra y va a salir agua. No, allí debía de estar la presencia de Dios para que eso ocurriera. Y así ocurrió. Así ocurrió. Y golpeará la peña y saldrá de ella agua. Dios le ordenó a Moisés, entienda bien, que golpeara la peña con su vara. Lo hiciera una sola vez. Y agua saldría para satisfacer la sed del pueblo de Dios. Este era un milagro con un propósito que para el momento Moisés y el pueblo de Israel no lo entendió. Hoy día nosotros sí lo entendemos. Hoy día sabemos lo que representa esa peña de Oreb. Y dice en 1 Corintios 10:4, Pablo escribió de Israel en Éxodo, y todos bebieron la misma agua espiritual, porque bebían de la roca espiritual que seguía, y la roca, ¿quién era la roca? Que hoy día nosotros, esa figura, hoy día, ¿qué representa en nosotros? Y cantamos esa canción de la roca, de la peña de Oreb. ¿La cantamos o no la cantamos? Muchas veces. Cristo esa figura representaría lo que Cristo venía a hacer por nosotros, lo que era necesario que Cristo hiciera. Y a través de ella fluyó agua para satisfacer nuestra sed espiritual. Cuando nosotros reconocemos a Cristo, nosotros debemos de entender que existe lo que es esa agua espiritual, lo que Dios nos da para saciar nuestra sed espiritual. Pero esa sed espiritual hoy día tiene que ser esa sed del deseo de conocer al Señor, el deseo de estudiar la palabra del Señor, porque eso es lo que es esa sed espiritual. Usted no va a pretender que yo voy a tener sed de agua, porque el Señor, aquí tengo el agua, pero está lo que es la sed espiritual, que es poder estudiar la palabra de Dios, comprenderla, entenderla y aplicarla. Eso es lo que se llama hoy día la sed espiritual. Esa sed que tuvo el pueblo de Israel, hoy es la sed espiritual para cada uno de nosotros, a la que nosotros debemos de conocer a través de la palabra. Usted no puede decir que usted conoce al Señor Jesucristo, que usted vive en el Señor Jesucristo, cuando usted ni siquiera conoce dónde inicia Génesis o dónde culmina Apocalipsis. ¿Cuáles son los libros de Génesis o cuáles son los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento? Porque muchas veces, hermanos, nosotros ni siquiera instruimos a nuestros hijos para que conozcan la Biblia. Y lo digo muy en serio. Hay veces que estoy yo atrás, allí atrás, y yo soy muy observadora. Para que el niño se tranquilice, le doy el celular. El niño está jugando. Va a la clase bíblica y las maestras le preguntan, ¿dónde está Génesis? Que es el primer libro, y no saben dónde está. Sed espiritual. Enseña a sus hijos a tener esa sed espiritual. El deseo de conocer a Cristo. Hágalo. Quítele el celular. La iglesia no es un club que usted va a venir a darle el celular a su hijo para un entretenimiento. ¿Dónde saca usted eso? Para eso entonces, discúlpeme, déjelo en la casa con el celular y que se distraiga con el celular. ¿Listo? Se acabó el problema. Porque entra el niño con el celular y el que está al lado también se le une. Y no me diga que estoy mintiendo. Es así. Ahora los invito que entremos en número. Aquí sí nos vamos a detener y a medida que voy leyendo voy explicando. En esta oportunidad el libro inicia con la muerte de María, hermana de Moisés.
Números 20. Dice, y llegaron los hijos de Israel, toda la congregación en el desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y allí fue sepultada. Lo primero que vemos que esta fue el primer pariente de Moisés en morir en el desierto. Fue el primero. Lo que también podemos observar que por el hecho de que esa relación que tenía Dios con Moisés no le iba a quitar el problema que tenían en el momento en que Moisés comete el error. No iban a entrar a la tierra prometida, no iban a entrar en la tierra prometida, ni siquiera Moisés. Y dice, vamos a leerlo. Número 20 del 2 al 6. Lo que quiero que entiendan que María, que aún siendo hermana de Moisés, también murió en el desierto. Dios, incluso con los parientes de Moisés, cumplió su promesa. En Números 20 del 2 al 6, Israel contiende nuevamente con Moisés y Aarón por C. Y dice nuevamente, ¿y por qué no hay agua para la y porque no hay agua para la congregación? Se juntaron ¿quiénes? Contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiera muerto cuando parecieron nuestros hermanos delante de Jehová, ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros, nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higuera, de viña, ni de granada, ni aún de agua para beber. Y el 6 que dice, y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre su rostro, y la gloria de Jehová vino sobre ellos. ¿Qué observamos nuevamente del pueblo de Israel? ¿Qué vieron ustedes allá en Éxodo? ¿Qué observan nuevamente aquí? ¿Qué observan? Nuevamente el pueblo va en contra de Moisés. Y lo que me llama mucho la atención es que ellos preferían morir allá en Egipto como esclavo y no estar aquí. Le era mejor ser esclavo que vivir en libertad. Muchas veces nosotros somos así como ese pueblo. Queremos vivir como vivíamos antes de conocer a Cristo. Y murmuramos y decimos, pero después que conocí a Cristo me pasa esto. Después que reconozco a Cristo, mira cómo estoy. Nos quejamos contra Dios. Porque queremos vivir lo que vivíamos en el antiguo hombre. Queremos hacer esas cosas. Porque queremos vivir en esclavitud. Queremos vivir en esclavitud y no nos damos cuenta lo maravilloso que Dios ha sido con nosotros en darnos la libertad espiritual, en quitarnos esas cadenas de esclavitud, esa venda de ceguera que estábamos nosotros, nos las quitó y vivimos en libertad en Cristo. Esa es la diferencia. El pueblo prefería estar allá en esclavo y no en libertad. Y a veces nosotros también. A veces no entendemos las cosas de Dios. Y queremos vivir así.
Pero si Dios te dio la oportunidad de ser salvo, aprovéchala. Aprovéchala. Porque no todos, dice la palabra, podrán entrar en el reino de Dios. Si usted está en el lugar donde está ahorita y reconoció a Cristo, deje de quejarse y camine con el Señor. Deje que el Señor lo guíe a usted. Números 20 del 7 al 8. Dios ordena a Moisés proveer agua para el pueblo de Israel. Allá en Éxodo todo estaba bien. Moisés estaba tranquilo, en gran manera lo podemos decir, pero aquí dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña. Habla, ¿cómo dice? Dígalo fuerte. Habla a la peña. Ya en Éxodo había dado un golpe. Aquí solo tenía que hablar. Habla la peña a la vista de ellos especialmente, habla la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacará agua de la peña, y dará de beber a la congregación y a sus bestias. Toma la vara, habla la peña a la vista de ellos. Especialmente Dios dijo a Moisés que tomara la vara, pero que no golpeara la piedra. No lo podía hacer. Recordemos que la vara solo simbolizaba autoridad de Dios. Solo eso. Más nada. En Éxodo 17:6, como ya lo leímos, Dios le dijo a Moisés que golpeara la roca y el agua saldría. Pero ahora no lo podía hacer. Él dio una orden, no vayas a golpear. No le dijo que, mira, tú vas a agarrar la vara y vas a ir hasta allá y vas a golpear la piedra. Solamente le dijo, vas a hablar. Vas a hablar. Entonces, 9, Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él lo mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, ve aquí, también quiero que escuche esto. Ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Quiero que se queden también con eso. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Vemos que Moisés comenzó a hacer tal como le dijo Dios. Él tomó su vara, se dirigió hasta donde se tenía que dirigir. Pero él hizo algo que el Señor no lo mandó. Él habló con la congregación. Fíjese, habló con la congregación. Les dijo prácticamente, aquí es donde Moisés da a conocer su, digamos, un carácter. Y quizás la gente dirá, pero ¿por qué lo hizo? Pero Moisés aquí estaba lleno de ira, estaba molesto, porque la expresión que él dice, ¡oh rebeldes!, estaba llena de ira.
estaba molesto porque él no actuó como lo hizo en Éxodo. En Éxodo él estaba tranquilo con su pueblo, no voy a decir que no estaba quizás molesto, pero él se presentó ante Dios y obedeció a Dios. Aquí no, aquí hizo lo contrario. Y fue esta actitud lo que hizo que Moisés no pudiera pisar las tierras de Canaán. Lo que hizo que Moisés no pudiera entrar a las tierras de Canaán. Vemos a un Moisés que clama a Dios por el pueblo en Éxodo. Pero aquí prácticamente se queja del pueblo delante de Dios. Dios vio el corazón enojado de Moisés y molesto de Moisés. Hay veces, hermanos, que nosotros, nuestra molestia nos hace actuar de manera impulsiva y no vemos lo que estamos haciendo. Y no observamos a quién estamos ofendiendo. A veces con nuestras propias molestias ofendemos a Dios y no nos damos cuenta. Porque usted, dice la palabra, que si usted no siente empatía por sus hermanos, si usted no ama a su hermano, usted es imposible que conozca a Dios. Porque lo primero que usted tiene que hacer es amar a su hermano, comprender a su hermano. Y las veces que sea posible ir a la presencia de Dios y orar por su hermano, pedir por la necesidad de su hermano, pero con un corazón humilde, un corazón lleno de amor, un corazón sin desprecio. Aquí ocurrió eso con Moisés. Y esa expresión de Moisés lo dice. Oh, rebeldes. Esa expresión lo dice. La ira de Moisés. Como líder Moisés, ciertamente, hermano, porque nosotros como padres, voy a colocar padres, los padres somos líderes en nuestra casa, ¿o no es así? El pastor es líder en nuestra congregación, ¿o no es así? Nosotros incluso somos líderes de célula, ¿o no es así? Y si usted va a corregir a alguien, lo tiene que hacer. Moisés, yo no digo que no lo hacía, porque usted se imagina el pueblo de Israel y Moisés sin decirles nada. Tuvo que hacerlo, pero no de esta manera. Y Dios a Moisés no le dijo, vas a hablarle al pueblo. No, él no le dijo eso. Él no le dijo que tenía que ir a hablar de eso. Luego, en ese mismo hay algo, fíjese cómo dice. Os hemos de hacer salir agua de esta peña. Es la actitud de Moisés. Es como que algo así como decir, bueno, Dios, tú y yo trabajamos en esto, vamos a ver cómo hacemos con esta gente. A media, tu trabajo y el mío es a media. Yo trabajo para el Señor no trabaja para mí. La gloria era de Dios, no de Moisés. No era de Moisés. Y Moisés prácticamente le dice, bueno, aquí hay un trabajo a media con Dios. Dios y yo trabajamos así. O sea, es como, no hemos nosotros de hacer salir agua de ahí. ¿Quién eres? Es la actitud. Es lo que hizo Moisés. Es lo que dijo Moisés. Es la gloria mía. Yo, hermano, siempre, y lo voy a decir, nosotros no podemos, no porque es maestro, profeta,
evangelistas, predicadores, pastores, ni un líder es mayor que Dios. No. Usted no se puede poner a la par de Dios. No. Yo dije al principio, Dios me lleva de la mano. Yo no llevo a Dios de la mano. Moisés, siendo Moisés, líder de ese pueblo de Israel, amigo de Dios, él era llevado por Dios. No Moisés llevaba a Dios. No. Aquí está el problema. Ni un líder puede ser mayor que Dios. Y no me puedo creer yo que voy a trabajar, tú haces esto y yo hago aquello. No. Dios es tu amigo, y dice la palabra amigo, fiel, Padre, consolador, mi creador y mi salvador, mi soberano. Sin Cristo nada. ¿Quién da la sabiduría? ¿Quién la da? Porque nos paramos aquí algunos líderes y vamos a predicar, es mía. No, errado. Porque se pararon grandes músicos aquí y grandes cantautores, ¿la gloria es suya? No, errado. Se equivocó. La sabiduría es de Dios, el poder es de Dios, la gloria es de Dios y la honra es para Dios. No es de usted. No es de usted. Ese laxo en desprecio por el pueblo lo guió a un laxo de orgullo sutil. Moisés desobedeció a Dios directamente golpeando la peña en el lugar de hablarle. Cuando él golpeó la peña, al principio del viaje de Éxodo, él solo debía golpearla una vez, pero aquí lo hizo 2 veces. Su ira era en tal manera que lo hizo 2 veces. Quizás Moisés dijo, bueno, si la primera vez tenía que golpearla, la tengo que golpear, pero él no entendió que Dios le dijo que tenía que hablarle. Y salió mucha agua. Salió mucha agua. Eso nos enseña que el amor de Dios por su pueblo es tan grande que aún cuando el instrumento es imperfecto, Él lo va a usar para proteger a su pueblo. Ese instrumento que en ese momento era Moisés, estaba en ese momento imperfecto. Estaba mal delante de los ojos de Dios. Pero Dios no dejó morir de sed a su pueblo. Porque Dios cuida a su pueblo. Puede que María Ángel Castillo no esté bien con el Señor en este momento. Pero eso no quiere decir que Dios pueda utilizar este instrumento para hacer lo que Él quiere. Es así de sencillo. Dios utiliza lo que tiene para hacer su trabajo. Así de sencillo. Moisés pudo pensar que él hizo bien y el pueblo probablemente también pensaría que hizo bien, pero delante de Dios no lo hizo. ¿Puede ocurrir, hermano, en nuestras vidas? Sí. Yo puedo creer que porque yo, por decir, le llamé la atención a Montilla sin ningún tipo de razón, y Montilla quizás no lo entendió. Y yo me fui y dije, lo hice bien porque yo tenía que llamarle la atención a Montilla.
Pero una cosa voy a decir, como dicen por ahí vulgarmente, una cosa es lo que piensa el burro y otro el que la arrea, ¿no es así? Moisés pudo pensar que hizo bien. El pueblo pudo pensar que Moisés actuó bien por ser el líder, pero no actuó bien porque él desobedeció a Dios. Él desobedeció. Esto me hace recordar allá cuando Saúl, cuando le dijeron, espera que vengan a darte la bendición, y él no esperó y hizo lo que quiso. Solo que aquí hubo otra cosa. En Números 12 al 13, y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ello. Por tanto, no meteréis. La corrección de Dios hacia Moisés fue muy dura, pero necesaria. Él no guiaría a Israel a la tierra prometida. Otra persona lo hará. Otro lo hará. Qué triste debió de ser escuchar para Moisés esa palabra. Porque quizás en su corazón su deseo era entrar a las tierras de Canaán con el pueblo de Israel. Aquí es a donde quiero llegar. Si usted no está para obedecer y cumplir la ley de Dios, entonces créame lo que le voy a decir. Usted puede levantar una iglesia, levantar un grupo de personas. Usted puede hacer el trabajo perfectamente bien. Pero si para Dios usted está mal, o usted sencillamente el Señor va a decir, siéntate, porque otro voy a levantar. Así es Dios. Y muchas veces quizás esto lo dice de manera en esa desobediencia que tuvo Moisés, en cómo golpeó a aquella peña. Pero cuando nosotros actuamos mal delante de los ojos de Dios, no podemos pretender que Dios me va a abrazar y me va a felicitar por mi mala actitud, por mi mala conducta, por mi desobediencia con Él. Dios me va a sentar. Y yo voy a ver desde allí cómo otro termina mi trabajo. Eso sí es triste. Eso es muy triste. Y todo por desobedecer la ley de Dios. Todo por desobedecer a Dios. Porque prefiero hacer cosas que a Dios no le agradan. Pero también haciendo esas cosas que a Dios no le agradan, quiero que Dios también me bendiga a mí. Y Dios no puede hacer las dos cosas. Porque si usted va a hacer las cosas que a usted le agrada, que usted quiere para usted como hombre, entonces, mire, usted está lejos de Dios. Entonces usted va a sentarse y a ver cómo los otros trabajan. Y vamos a ver por allí cómo Dios dice, prepara a Josué, prepáralo, dale los lineamientos, porque para colmo de los colmos le dijo quién iba a pasar a Canaán, el pueblo, y tenía que prepararlo. Tuvo que hacerlo. Luego tenemos, y quiero aquí, ¿por qué fue Dios tan duro en la corrección de Moisés? Hermano, sencillamente este castigo para Moisés se debía por su posición, primero de liderazgo para el pueblo, y hubo algo
que era necesario que Dios lo hiciera: la relación íntima que tenía Moisés con Dios. La relación de Moisés, esa amistad que había con Dios, fue por eso también la dureza. Yo no te puedo dejar pasar esto. Así deben de ser los líderes. Yo no te puedo dejar pasar esto. Eso no va a ocurrir. Así debe de ser un líder. Esa es la característica que vemos del Señor. Y a veces nosotros no nos damos cuenta. Lo peor de todo esto fue que Moisés borró una imagen que Dios estaba trabajando del trabajo de la redención de Jesús a través de la peña, la cual proveyó agua al desierto. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, en 1 Corintios del 1 al 4, no la abran, solamente anótela. Esta provisión de agua, dádiva de vida de la peña, era una imagen de Jesús. Así lo describe 1 Corintios 10 del 1 al 4. También Juan 7:37 dice: Jesús, siendo golpeado una vez. ¿Dónde fue golpeado la primera vez la piedra? En Éxodo, ¿no fue así? Siendo golpeado una sola vez, proveyó vida para todo aquel que tomara de él. Si usted que hoy nos visita y no ha reconocido a Cristo en su vida, quiero decirle algo. Dios está para que usted tome de esa agua de vida que solo Él la puede dar. En Hebreos 10, del 10 al 12, dice que Cristo murió una vez por todos y que no se requiere más sacrificio por nuestros pecados. Dios no podía estar cada instante. Usted se imagina al Señor Jesucristo una y otra vez montado en la cruz con los mismos padecimientos una y otra vez por nuestros pecados. ¿Usted se lo imagina? Eso fue el daño, lo que hizo Moisés. Pero Dios, vemos la historia que Dios tuvo que usar otros instrumentos, otras circunstancias, otros hechos para que podamos ver la redención en Cristo. Otras formas, otras imágenes. Y uno de los más importantes, quiero que se lo lleven, Romanos 10, del 8 a 10, dice que para venir, que ya yo no necesito que otra cosa, sino ir a la presencia de Dios y hablar a Dios. Hablar a Dios. Yo no necesito, mi Señor no necesita volver a realizar ese sacrificio por nosotros, porque lo hizo una sola vez y para siempre. No era necesario volverlo a hacer. Cristo murió una sola vez, pagó mi pecado una sola vez. Resucitó, vive entre nosotros. Y yo solo tengo que hablarle al Señor. Usted solo tiene que hablar al Señor. El problema que tuvo Moisés fue que desfiguró ese trabajo que venía haciendo nuestro Padre. La desfiguró, la dañó. Al darle esas dos, es que ni siquiera podía darle una sola vez nuevamente a la piedra. Solo tenía que hablar, porque eso es lo que representa hoy día nuestro Señor Jesucristo. Él fue golpeado, Él fue humillado una sola vez por mis pecados, por tus pecados. Él pagó tu deuda, algo que tú no podías pagar. Hoy día, como le dijo Dios a Moisés, solo háblale al Padre, muéstrale al Señor lo que tú guardas en tu corazón, lo que tú deseas, dáselo al Señor. Tus necesidades, ese pueblo quejón, dáselo al Señor. Ese desierto de tu vida, colócalo delante del Señor. Háblale al Señor.
No vayas a tomar como muchos católicos hacen, comienzan a darse latigazos y latigazos y latigazos. No, porque no estás haciendo nada. Háblale al Señor de todas tus necesidades. Lo que tú tienes en tu mente, háblale al Señor. Moisés no lo entendió. Hoy día nosotros sí lo entendemos. Si tienes un desierto en tu vida, colócalo delante del Señor. Si tienes una necesidad en tu vida, póstrate delante del Señor. Él va a dar respuesta. Solo que debemos aprender a escuchar. A escuchar. Y dice después, y Él se santificó en ellos. Al final de todo, Dios era visto como santo. El pueblo de Israel lo vio como santo. Y esa disciplina que Dios le dio a Moisés y a Aarón fue también esa manera de santificarse el Señor. Mire, hermano, mi obediencia a la ley de Dios, mi obediencia a Dios, trabajar en lo que Dios quiere de nosotros, es lo que glorifica a Dios, pero debemos de hacerlo de manera humilde, de amor, de sumisión a Dios. Entender que el que me lleva a mí de la manito es Dios. Yo muy poco creo de los pocos hermanas que están aquí, que una vez yo le dije, mire hermano, usted quiere estar cerca de Dios, agarre un tirro en la mano, un celobén y péguese a Dios, que no se resbale usted de Dios, ahí pegadita de Dios, bien pegadito de Dios. Aprenda a estudiar la Biblia, aprenda a aplicar la Biblia. Usted quiere conocer al Señor, usted quiere conocer qué es lo que Dios quiere, busque la palabra, búsquela. La palabra no va a venir, ¡pum! Mire, yo le voy a decir algo y ahí está mi esposo. Ayer tuvimos este estudio prácticamente, porque aunque ustedes no lo crean, cuando existe la duda, en los dos comenzamos a estudiar. ¿Por qué? Porque yo comencé con una cosita y me creó una duda, y fui y dije, no, amor, ya eso no lo quiero. Veo otra cosa. Dios es así. Dios es así. Usted puede tener una buena preparación en algo que usted cree que está bien, pero de la noche a la mañana Dios puede cambiar todo. Dios cambia todo. ¿Así actúa Dios? Por último, hermano, esto no lo vamos a leer, lo voy a resumir. En Deuteronomio del 3, 23 al 28, ahí ocurrió algo. Ahí está una oración de Moisés. Una oración de Moisés. Moisés le suplica a Dios que le permita, por favor, entrar a las tierras prometidas. Él se lo suplica en gran manera. Pero en el 26 específicamente dice, el Señor le respondió a Moisés y le dijo, basta ya. No me hables más de este tema. Quiere decir que Moisés constantemente estaba hablando con Dios de este tema, pero ya Dios le dijo, ya, suficiente. No quiero que me vuelvas a tomar ese tema porque ya la decisión está tomada. Usted no va a pisar las tierras de Canaán. Pero Dios tuvo misericordia con Moisés. Y nosotros cuando leemos el 27 dice, sube a la cima de Pisga y extiende tu mirada hacia los 4 puntos cardinales. Contempla lo que ves con tus ojos, porque tú no cruzarás el Jordán. Dale a Josué las debidas instrucciones, infúndele valor y ánimo, porque él pasará al frente del pueblo y él les repartirá la tierra que vas a ver. Dios tuvo esa misericordia, voy a decir con Moisés, de decirle, colócate allí,
No la vas a pisar, pero la verás. La verás. Ese momento lo hizo. Y aquí es a donde, ¿se acuerda cuando les dije? Y Dios le dio la instrucción, prepara a Josué, porque él va a pasar con mi pueblo a Canaán y él es el que repartirá las tierras de Canaán. Y cuando nosotros vamos allá donde Josué, ¿quién repartió las tierras? ¿Quién las repartió? ¿Moisés? Josué. Hermano, cuando nosotros trabajamos en la obra de Dios debe ser con agrado, con amor hacia nosotros mismos. No con desprecio, porque Dios no le agrada eso. Dios me llama a amarnos unos a otros. Ve y ora por tu hermano, por la necesidad de tu hermano. No seas orgulloso. Aprende incluso a perdonar y a escuchar. Hazlo. Recuerda que puede que tú inicies el trabajo, pero puede que tú no lo termines por tu mala acción. Sé honesto con Dios siempre. Y no es que Dios no te conozca. Yo siempre les digo, si nosotros como padres nos gusta que nuestros hijos nos digan lo que tienen, lo que sienten, lo que les duele, aún sabiendo lo que ellos necesitan, nos gusta que ellos nos pidan, cuánto más mi Padre Celestial, que conoce todas y cada una de mis necesidades, Dios le gusta, le encanta que nosotros nos acerquemos a Él. Le fascina. Acércate a tu Padre, a tu Creador. Yo les invito a que lean Deuteronomio, ese capítulo 3, porque Moisés, me llamó mucho la atención, y léanlo, él culpó al pueblo de su mala acción. Por culpa de ustedes. Reconozca, hermano, cuando usted peca. Reconózcalo. Cuando usted comete un error delante de Dios, cuando usted comete un error contra su hermano, aprenda a reconocerlo y pida perdón. No culpe a los demás de su pecado. Usted es responsable de lo que hace. Usted es el que va a responder delante de Dios. No, Padre, lo que pasa es que ellos me hicieron pecar. Fue usted. Fuera fino, qué fino que yo dijera, ay, Padre, lo que pasa es que usted sabe, esa iglesia que usted me dio, ay, no. Yo soy responsable de mis pecados delante de Dios. Usted es responsable de sus pecados delante de Dios. No esté achacándole a nadie los pecados de usted. Por último, hermano, el Señor ilustró que no podemos entrar a la salvación a través de la obra de la ley, es decir, de la ley de Moisés. No podemos. La ley de Moisés no nos da la salvación. Usted puede ser salvo única y exclusivamente a través de la obra de Cristo. Usted solo tiene que reconocer a Cristo en su vida para ser salvo. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Si usted está mal con el Señor Jesucristo, usted debe de reconocer delante de Dios que está mal con el Señor Jesucristo. Reconózcase usted mismo. La ley de Moisés no dio la salvación. Lo que dio la salvación es nuestro Señor Jesucristo a través de la cruz. Eso fue todo lo que se quiso ilustrar aquí. No es aquí, en ningún momento se está ilustrando, en ninguna parte, ojo con esto, que la salvación de Moisés se perdió o que la salvación se perdió. No. Sencillamente se está ilustrando lo que es la desobediencia y cómo una mala acción transformó el trabajo
que el Padre venía haciendo. Y eso no quiso decir que, bueno, porque Moisés hizo esto, no va a continuar. No, el Señor, vemos en la historia que Él tomó otras maneras, otros instrumentos para que se pueda ver la figura de Cristo, esa sombra en el Antiguo Testamento de lo que había de venir en Cristo. Pero Moisés aquí cometió este error. La piedra, nuestro Señor Jesucristo no puede ser golpeado las veces que quiera. ¿Ok? Vamos a orar, vamos a colocarnos delante del Señor y vamos a entender que nosotros vamos de la mano de Dios y no Dios de mi mano. O sea, quiero decir, hermano, que yo no soy la que llevo a Dios. Vente por aquí, vente por aquí. No, Dios es el que me guía a mí.